Si les cuento esta historia, tal vez nunca más me vean de la misma manera. ¿Conocen ese dolor que es tan profundo que parece meterse por los poros y volverse parte de tu sangre? Un dolor que cargas durante años, décadas, porque no tienes valor de compartirlo con nadie. Pues sí, mis queridos, es sobre ese dolor que voy a hablar hoy. Un dolor que guardé en el pecho por más de 50 años. Una historia que me costó casi la vida poder superar. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar de dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para mí y me da fuerzas para seguir compartiendo estos relatos. Hola mis queridos, me llamo María de la Concepción, pero pueden decirme Concha. Tengo 78 años y nací aquí en el interior de Oaxaca, en un pueblito llamado San Pedro Tututepec, tan pequeño que si parpadeabas en la entrada ya estabas saliendo. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé en el fondo de mi corazón por más de medio siglo. Una historia sobre una joven de apenas 17 años que salió de casa llena de sueños y esperanzas, pero que descubrió de la peor forma posible que no toda casa es un hogar y no todo patrón es protector. Era marzo de 1972, una época en que las muchachas del interior tenían pocas opciones en la vida. O se casaban temprano con algún muchacho de la región, o salían a trabajar en las casas de los hacendados prósperos. Yo era la menor de 7 hijos, y mi papá, don Antonio, pobrecito, trabajaba de sol a sol en una propiedad pequeña que apenas daba para sostener a toda la familia. Se levantaba a las 4 de la mañana para ordeñar las 3 vaquitas que tenía. Después se iba al campo a deshiervar yuca hasta que el sol se escondía detrás de las montañas. Mi mamá, doña Sebastiana, era una mujer de fibra, de esas que aguantaban cualquier tormenta en pie. Pero el cuerpo ya estaba cansado de tanto parto y tanto trabajo pesado. 7 hijos, de los cuales 2 murieron pequeños de fiebre, y ella criando a los 5 que quedaron prácticamente sola, porque papá llegaba a casa ya sin fuerzas ni para platicar. Lavaba ropa para las familias más acomodadas del pueblo, planchaba con esas planchas pesadas de carbón, cosía hasta altas horas a la luz del quinqué para conseguir algunos pesos extra. Nuestra casa era pequeña, hecha de adobe, con piso de tierra apisonada que mi mamá barría 3 veces al día para mantener limpio. Tenía 3 cuartos, la sala que también era el dormitorio de mis papás, un cuartito donde dormíamos yo y mis 2 hermanas, y otro donde dormían mis 2 hermanos. La cocina estaba afuera, cubierta solo con tejas de barro, y el fogón era de leña, de esos que hacen que el humo suba y deje los ojos ardiendo. Recuerdo el olor de esa casa como si fuera ayer, mezcla de humo de leña, jabón de ceniza que hacía mi mamá y ese olor sabroso de comida sencilla, frijoles, tortillas, piloncillo. En las mañanas frías de diciembre y enero, la neblina entraba por la casa y se mezclaba con el humo del fogón, creando una atmósfera medio mágica que me hacía soñar con mundos lejanos. Cuando cumplí 17 años, en enero de 1972, apareció una oportunidad que en esa época pareció una bendición del cielo. Doña Carmela, la partera del pueblo, vino hasta nuestra casa con una propuesta. Don Arturo Mendoza, un hacendado próspero de la región, estaba buscando una nueva cocinera. La anterior, una muchacha llamada Lupita, se había casado con un muchacho de un pueblo vecino y se había ido. La hacienda de él quedaba a unos 15 kilómetros de nuestro pueblo, pero en esa época 15 kilómetros parecían 15 leguas. Era lejos de casa, pero el pago era muy bueno para los estándares de la época, 700 pesos al mes, cuando mi papá ganaba apenas 500 trabajando de sol a sol. Concepción es una muchacha trabajadora,
Sabe cocinar, que es una hermosura, y es de familia honesta, le dijo doña Carmela a mis papás. Don Arturo necesita a alguien de confianza para cuidar la cocina de la casa grande. Doña Eulalia está con náuseas esperando bebé y ya no puede estar cerca del fogón por el olor. Mis papás se miraron con esa mirada de quien está viendo una solución para problemas que parecían no tener fin. Con los 700 pesos que yo mandaría a casa, podrían comprar una vaca más, mejorar la alimentación de la familia, tal vez hasta arreglar el techo de la casa que tenía goteras. Pero está lejos de nosotros, Concepción, dijo mi mamá con esa preocupación maternal que solo quien es madre entiende. ¿Cómo vamos a saber si estás bien? Doña Sebastiana, interrumpió doña Carmela. Don Arturo es un hombre de bien, casado, padre de familia. Su hacienda es conocida en toda la región por la honestidad y la muchacha va a tener descanso los domingos para venir a visitarlos. Yo estaba emocionada con la posibilidad. Siempre me gustó cocinar. Aprendí con mi mamá desde pequeña. Sabía hacer todos los platillos típicos de la región: mole, pozole, tamales, cochinita pibil, flan de coco, y la idea de ayudar a mi familia me llenó de orgullo. Sería una mujer trabajadora, independiente, contribuyendo al sostén de la casa. El domingo siguiente, don Arturo vino a buscarnos en una carreta jalada por 2 caballos castaños. Era un hombre de unos 50 años, cabello entrecano, bien peinado, bigote recortado, siempre de camisa blanca almidonada y sombrero de cuero café. Tenía porte imponente, hablaba pausadamente, con autoridad, pero sin grosería. A primera vista, parecía un hombre serio y respetable, de esos que inspiran confianza. Don Antonio, doña Sebastiana, dijo él, quitándose el sombrero educadamente. Pueden quedarse tranquilos, que voy a cuidar a la muchacha como si fuera mi propia hija. En mi casa hay respeto y orden. Mi mamá arregló mis pocas ropas en un morral de manta. 3 vestidos sencillos, 2 faldas, algunas blusas, 2 fondos, un par de zapatos negros que había guardado para ocasiones especiales y una cadena de oro que había sido de mi abuela. Lleva esto, me dijo poniéndome la cadena en el cuello, para que recuerdes que siempre tienes una familia que te ama. El viaje hasta la hacienda fue una aventura para mí, que raramente salía de nuestro pueblito. El camino era de terracería, lleno de baches, y la carreta se bamboleaba tanto que necesitaba sujetarme para no caerme. Pero el paisaje era hermoso: cerros verdes cubiertos de monte, ganado pastando tranquilamente, pequeñas casas de rancho esparcidas aquí y allá, siempre con sus corredores llenos de flores. Don Arturo fue platicando conmigo durante el trayecto, preguntando sobre mi familia, mi experiencia en la cocina, si sabía leer y escribir. Le conté que había estudiado hasta 4º año, que sabía hacer las cuentas básicas y que adoraba cocinar. Él parecía satisfecho con las respuestas, hasta llegó a elogiar mi educación y modales. «Vas a gustar de la hacienda, Concepción», me dijo. «Es un lugar tranquilo, próspero. Doña Eulalia es una señora muy fina, educada. Se van a llevar bien». Recuerdo como si fuera ayer el momento en que divisé la hacienda Santa Rita. Era una propiedad imponente, con una casa principal de 2 pisos, pintada de blanco con detalles azules, rodeada de mangos, aguacates y jazmines. El portón principal era de hierro forjado, con el nombre de la hacienda, trabajado en letras bonitas. Todo ahí respiraba prosperidad y tradición. El olor de jazmín mezclado con estiércol de ganado y tierra mojada llenaba el aire. Era un olor fuerte, pero que me dio sensación de seguridad y abundancia. La casa principal tenía un corredor amplio, con columnas blancas y mecedoras. Las ventanas eran grandes,
con contraventanas coloridas, y yo podía ver cortinas de encaje blanco moviéndose con el viento. A los lados de la casa había construcciones menores: la casa de los trabajadores, los establos, el corral, el molino. Todo muy organizado, limpio, bien cuidado. Doña Eulalia me recibió en el corredor. Era una mujer elegante, de unos 40 años, cabello castaño siempre arreglado en un chongo bajo, vistiendo un vestido floreado bien planchado. Hablaba poco, pero cuando hablaba era siempre educada, con ese acento refinado de las mujeres bien nacidas de la época. Tenía el rostro bonito, pero medio cansado, y realmente parecía con náuseas. Estaba embarazada de unos 6 meses por la panza que se le notaba. «Bienvenida, Concepción», me dijo, dándome la mano delicadamente. «Espero que te sientas como en casa aquí. Te voy a enseñar tu cuarto y después la cocina». Tenían 2 hijos ya grandes, Arturo hijo y María Elena, que estudiaban en la capital y solo venían a casa en las vacaciones. Entonces la casa quedaba más silenciosa, solo con ellos 2, yo y 3 trabajadores más que cuidaban el ganado y la propiedad. Don Benito, un señor moreno de unos 60 años que era el vaquero jefe. Toño, un muchacho joven que ayudaba con el ganado. Y José Carlos, que se encargaba del mantenimiento general de la hacienda. Mi cuarto quedaba en la parte de atrás de la casa, en la planta baja cerca de la cocina. Era pequeño pero cómodo, con una cama individual, un ropero sencillo, una mesita con espejo y una silla. Tenía una ventanita que daba al patio, donde las gallinas andaban sueltas y donde había un jardín con rosas, alegría y begonias. La ventana no tenía vidrio, solo una hoja de madera que podía abrir para dejar entrar la brisa fresca de la noche. La cocina era amplia y bien equipada para los estándares de la época. Tenía un fogón de leña grande con 4 hornillas y un horno espacioso, una mesa larga de madera maciza para preparar las comidas, repisas llenas de ollas de hierro y barro, y una despensa siempre bien surtida. También había una estufa de gas pequeña, novedad para mí, que doña Eulalia dijo que podía usar para preparaciones más delicadas. La despensa era un sueño para cualquier cocinera: costales de frijol, arroz, harina de maíz, azúcar, piloncillo, bacalao, chorizo ahumado, queso fresco, muchas latas de conservas, frascos de especias que venían hasta de la capital. También había una pequeña huerta atrás donde crecían cilantro, cebollín, chile, jitomate, lechuga, quelites, y en el patio había un gallinero con más de 20 gallinas, siempre garantizando huevos frescos. En los primeros días pensé que había tenido suerte en la vida. El trabajo no era ligero. Me levantaba a las 5 de la mañana para encender el fogón y preparar el café de la mañana. Después preparaba la comida, después la cena. Pero estaba acostumbrada al trabajo pesado desde pequeña, y la variedad de ingredientes disponibles me permitía hacer platillos que solo soñaba con preparar. Don Arturo se mostraba un patrón atento en los primeros tiempos. Siempre preguntaba si todo estaba bien, si necesitaba algo para la cocina, si la familia estaba bien. Cuando doña Carmela venía de visita, él siempre mandaba recuerdos para mis papás y decía que estaba muy satisfecho con mi trabajo. Yo, inocente como era, me sentía agradecida por tanta consideración. Doña Eulalia también parecía satisfecha con mi trabajo. Siempre elogiaba mis guisados, principalmente mis postres. Yo hacía un flan de leche que ella adoraba y unos cocaditas horneadas que se derretían en la boca. Ella me enseñó algunas recetas más refinadas que conocía, platillos que había aprendido cuando vivió algunos años en la capital durante su juventud. Los primeros 3 meses pasaron tranquilos y productivos. Mandaba 500 pesos a casa religiosamente,
Guardaba 150 para mis gastos personales y aún sobraba algo de dinero que iba ahorrando en una alcancía que había comprado en el pueblo. Me daba gusto saber que estaba ayudando a mi familia de forma sustancial. En los descansos, que eran los domingos por la tarde, iba a visitar a mis papás o me quedaba platicando con otras muchachas de los alrededores, que también trabajaban en haciendas. La vida parecía haber tomado un rumbo muy bueno y llegaba a soñar con juntar dinero suficiente para algún día abrir un restaurancito en el pueblo o quién sabe hasta en la capital. Sentía orgullo de ser una muchacha trabajadora, independiente, contribuyendo al sostén de la familia. Les escribía cartas a mis papás, contándoles de las novedades, de los platillos nuevos que aprendía, de la vida tranquila en la hacienda. Pero fue ahí, por el final del tercer mes, principios de junio, que comencé a notar que algo no estaba bien. No era nada muy obvio al principio. Eran cositas pequeñas que una persona más experimentada, más vivida, tal vez habría notado antes. Don Arturo comenzó a aparecer más en la cocina, especialmente en los horarios en que doña Eulalia no estaba cerca. Se quedaba ahí recargado en el marco de la puerta, observándome trabajar. Decía que estaba supervisando el servicio, asegurándose de que todo estuviera bien, pero había algo en su mirada que me hacía sentir incómoda. Era una mirada diferente de la mirada de patrón supervisando empleada. Era una mirada que se demoraba más de lo que debería, que recorría mi cuerpo de una forma que me hacía querer cubrirme con un trapo. Pero yo trataba de ignorar esos sentimientos pensando que estaba imaginando cosas, que estaba siendo tonta. Después de todo, él era un hombre casado, respetado, padre de familia. También comenzó a hacer comentarios sobre mi apariencia que me dejaban sin saber qué hacer. Decía que me estaba volviendo señorita, que había crecido mucho desde que llegué ahí, que era una muchacha bonita y trabajadora. «Concepción, te estás desarrollando bien», dijo una vez, mirando mi cuerpo de una forma que me hizo sonrojar de vergüenza. «Pronto, algún muchacho listo va a querer noviarte». Yo, criada para siempre respetar a los mayores, especialmente a los patrones, me quedaba sin saber qué hacer, pero agradecía educadamente. Mi mamá siempre me enseñó que el lugar de la empleada es ser discreta y respetuosa, no dar confianzas, pero tampoco ser maleducada. Entonces, yo trataba de no prestar mucha atención a esos comentarios, imaginando que él estaba siendo solo paternal. Pero los comentarios se fueron volviendo más frecuentes y más específicos con el pasar de las semanas. Él empezó a fijarse en mi ropa, en mi cabello, hasta llegaba a sugerir que usara determinados colores porque me quedaban bonitos. «Ese vestido azul realza tus ojos», dijo una vez. «Deberías usar más azul». Otra vez comentó que tenía manos bonitas y me tomó la mano por más tiempo del que sería normal cuando me entregó algunos ingredientes. Sentí un escalofrío extraño subirme por la espalda, una sensación que no podía definir bien en esa época. Doña Eulalia, cuando estaba presente, parecía no darse cuenta de nada, o al menos no lo demostraba. Continuaba educada conmigo, pero comencé a notar que se ponía más distante, más seria cuando el marido estaba cerca. Era como si existiera una tensión en el aire que yo no lograba comprender completamente, como si ella estuviera siempre alerta para algo que podía pasar. Una tarde, cuando yo estaba tendiendo ropa en el patio, don Arturo apareció y ofreció ayuda. Dijo que doña Eulalia estaba descansando y que él no tenía nada que hacer. Nunca había ofrecido ayuda antes y me pareció extraño, pero acepté educadamente. Mientras colgábamos las sábanas en el tendedero, él se puso muy cerca de mí,
tanto que yo podía sentir el calor de su cuerpo y el olor de la pomada que usaba en el cabello. Concepción, me dijo de repente, dejando de tender la ropa y mirándome fijamente. Sabes que puedes confiar en mí para cualquier cosa, ¿verdad? Si necesitas algo, si alguno de los otros trabajadores te molesta, puedes venir a hablar conmigo. Gracias, don Arturo. Le respondí sin entender bien a dónde quería llegar. Pero todos aquí son muy respetuosos conmigo. Perfecto, perfecto, dijo él, pero siguió mirándome de una forma intensa. Es que eres una muchacha muy especial, Concepción, inteligente, bonita, trabajadora. Mereces ser protegida, cuidada, y yo me siento responsable por ti aquí en mi propiedad. Había algo en su voz, una intimidad que no debería existir entre patrón y empleada, que me hizo sentir incómoda. Terminé rápidamente de tender la ropa y regresé a la cocina, pero sentí sus ojos en mí durante todo el camino de regreso. Las cosas comenzaron a ponerse más extrañas cuando don Arturo empezó a aparecer en la cocina durante las noches. Inventaba excusas, quería un vaso de agua fría, quería revisar si había cerrado la puerta de atrás, quería sacar algo de la despensa que había olvidado, pero siempre se quedaba más tiempo del necesario. Siempre encontraba un motivo para platicar sobre asuntos que no tenían nada que ver con el trabajo. ¿Cómo está tu familia, Concepción? ¿Extrañas tu casa? Preguntaba, acercándose mientras yo lavaba los trastes. Debe ser difícil para una muchacha joven como tú estar lejos de la familia. Sí extraño, don Arturo, pero me gusta mucho trabajar aquí, le respondía yo, tratando de mantener el enfoque en los trastes y no en el hecho de que él estaba cada vez más cerca. Sabes que aquí también es tu casa, ¿verdad? Puedes verme como un papá, un protector. Por cierto, me dijo poniendo la mano en mi hombro, has crecido tanto que a veces olvido que aún eres una muchacha. Su mano permaneció en mi hombro por más tiempo del que sería apropiado, y comenzó a hacerme un masaje suave, diciendo que trabajaba mucho y merecía ser cuidada. Sentí todo mi cuerpo ponerse tenso, una mezcla de miedo y confusión apoderándose de mí. Fue en una de esas noches, un martes lluvioso de julio, que pasó algo que me marcó profundamente. Yo estaba terminando de lavar los trastes de la cena cuando él apareció en la cocina usando solamente una camiseta y un pantalón, sin zapatos. Dijo que quería un vaso de leche tibia para dormir mejor, porque se sentía agitado. Mientras yo calentaba la leche en el fogón, él se puso detrás de mí, muy cerca, tanto que podía sentir su aliento en mi cuello y el calor de su cuerpo en mi espalda. Mi corazón comenzó a latir más rápido y un sentimiento de alarma creció dentro de mi pecho. ¿Concepción? Me dijo con una voz diferente, más baja, más íntima, casi susurrando en mi oído. Sabes que eres una muchacha muy especial, ¿verdad? Muy bonita, muy atractiva. Todo mi cuerpo se estremeció, pero no fue un estremecimiento bueno. Fue un estremecimiento de miedo, de presentimiento, de que algo terrible estaba por pasar. Algo dentro de mí gritaba que esa situación no estaba bien, pero no sabía cómo reaccionar. Había sido criada para respetar la autoridad, para no confrontar a los patrones. Él puso las manos en mis hombros y comenzó a hacer un masaje más firme, sus manos bajando lentamente por mis brazos. Trabajas tanto, mereces ser cuidada, mimada. Puedo enseñarte muchas cosas sobre la vida, sobre ser mujer. Don Arturo, logré decir con voz temblorosa, tratando de alejarme un poco. Creo que es mejor que vaya a descansar. La leche ya está lista. Mañana hay mucho trabajo. Él se rió, pero fue una risa que me dio escalofríos. No era una risa alegre o divertida. Era una risa que tenía algo de depredador, de peligroso.
Eres muy jovencita aún, Concepción. No entiendes ciertas cosas de la vida, ciertas necesidades que tienen los hombres, pero puedo enseñarte despacio, con paciencia. Sus manos bajaron a mi cintura y me jaló hacia atrás, presionando mi cuerpo contra el suyo. Fue cuando sentí algo duro, presionado contra mi espalda y aún en mi inocencia entendí de qué se trataba. El terror se apoderó de mí completamente. Por favor, don Arturo, dije, tratando de zafarme de él. No está bien. Usted está casado. Yo trabajo aquí. ¿Qué va a pensar doña Eulalia? Doña Eulalia no necesita saber nada, dijo él, sujetando mis brazos con fuerza. Esto queda entre nosotros, es nuestro secretito, y si eres una muchacha buena, obediente, puedo recompensarte bien, hasta puedo aumentarte el sueldo. En ese momento, logré zafarme de él con más firmeza, usando como excusa que la leche se estaba hirviendo demasiado y se iba a derramar. Él tomó el vaso, me dio una mirada extraña que mezclaba deseo y amenaza, y dijo antes de salir: Concepción, esto queda entre nosotros. ¿Está bien? Es mejor para todo mundo que seas una muchacha discreta. La amenaza implícita estaba clara. Yo dependía de ese empleo, mi familia dependía del dinero que mandaba. Él tenía poder sobre mí y lo sabía. Y por primera vez desde que llegué ahí sentí miedo de verdad. Pasé toda la noche sin dormir, dándome vueltas de un lado a otro en la cama, tratando de entender lo que había pasado. Parte de mí quería creer que había imaginado cosas, que don Arturo estaba siendo solo amable de una forma torpe. Pero otra parte, una parte más profunda y primitiva, sabía que algo estaba muy mal. La forma como me tocó, las cosas que dijo, la manera en que me miró, nada de eso era normal o inocente. Al día siguiente traté de actuar normalmente, pero estaba tensa, siempre alerta. Me di cuenta de que doña Eulalia me observaba más de lo normal, como si estuviera prestando atención a cada movimiento mío, cada reacción. Cuando nuestras miradas se cruzaban, ella desviaba rápidamente, pero yo sentía que había algo que ella sabía y no estaba diciendo. ¿Será que había notado el comportamiento extraño del marido? ¿Será que esto ya había pasado antes con otras empleadas? Comencé a preguntarme por qué la cocinera anterior, Lupita, realmente se había ido. ¿Será que había sido solo porque se casó o tenía otros motivos? Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional torturante. A veces, don Arturo se comportaba normalmente como el patrón respetuoso de los primeros meses, saludando educadamente y tratando asuntos de trabajo. Otras veces aparecía con esa mirada depredadora y esos comentarios incómodos que me hacían querer esconderme. Comencé a tener miedo de los periodos en que me quedaba sola en la cocina, especialmente durante la noche. Empecé a cerrar la puerta de mi cuarto religiosamente, cosa que nunca había hecho antes, y siempre que oía pasos en el pasillo durante la madrugada, mi corazón se disparaba de miedo. Fue entonces que comencé a notar algo aún más extraño y perturbador. Todas las noches después de la cena sentía una somnolencia absurda, diferente de cualquier cansancio normal. Era como si mi cuerpo pesara toneladas, mis ojos se ponían pesados como plomo y apenas podía mantener la cabeza erguida. Al principio atribuí esto al cansancio del día de trabajo. Después de todo, me levantaba muy temprano y trabajaba bastante durante todo el día. Pero esa somnolencia era diferente de cualquier cansancio que había sentido en mi vida. Era como si una neblina pesada y densa bajara, dejando todo confuso, distante e irreal. Apenas podía terminar de lavar los trastes de la cena antes de sentirme completamente agotada. Algunas veces llegaba a cabecear de pie, recargada en el fregadero de la cocina.
Algunas mañanas despertaba con una sensación muy extraña, como si hubiera dormido profundamente de más, casi en coma. Era un sueño tan pesado que ni soñaba, ni me movía durante la noche. Y lo más extraño, a veces despertaba con la ropa ligeramente desarreglada o en una posición diferente de como recordaba haberme acostado en la cama. Una mañana desperté con el camisón medio levantado y la ropa interior un poco torcida. Me extrañó porque siempre duermo muy quieta. Casi no me muevo durante el sueño. Traté de recordar si había ido al baño durante la noche, pero no podía recordar nada. Era como si el periodo entre acostarme y despertar fuera un vacío completo en mi memoria. También comencé a notar que a veces despertaba con el cuerpo adolorido, especialmente en la región de los muslos y las caderas. Era un dolor sutil, pero diferente de cualquier dolor de trabajo que había sentido. Y siempre que esto pasaba, me quedaba con una sensación extraña de que algo no estaba bien, como si mi cuerpo hubiera sido tocado durante el sueño. Mis queridos que me están acompañando hasta aquí, ya se dan cuenta hacia dónde va esta historia. A veces las señales están todas ahí enfrente de nosotros, pero no logramos ver o no queremos ver, ¿verdad? Yo era una muchacha de 17 años, criada en el interior, protegida por la familia. No tenía malicia suficiente para entender la monstruosidad que existía en el mundo. Las semanas fueron pasando y la situación se fue volviendo más intensa y más perturbadora. Don Arturo empezó a ser más atrevido durante el día también. Cuando doña Eulalia salía a visitar a las comadres en el pueblo o iba a la capital a hacerse consulta médica por el embarazo, él buscaba excusas para estar cerca de mí. Ofrecía ayuda en la cocina, cosa que nunca había hecho antes. Decía que quería aprender algunos secretos de la cocina regional. Durante esos momentos, sus manos accidentalmente rozaban las mías cuando pasaba algún utensilio. Sus miradas se demoraban en mi cuerpo de una forma que me hacía querer cubrirme completamente, y comenzó a hacer comentarios cada vez más íntimos sobre mi apariencia física. «Concepción, te estás volviendo mujer», dijo una tarde cuando estábamos pelando yuca. «Estás desarrollando curvas muy bonitas. Pronto algún hombre con suerte va a querer hacerte su esposa». Yo me ponía roja de vergüenza, sin saber cómo responder a ese tipo de comentario. Trataba de cambiar el tema, hablar sobre trabajo, sobre la comida que estaba preparando, pero él siempre regresaba al mismo tipo de plática. Una tarde, cuando yo estaba tendiendo ropa en el patio, él apareció y dijo que quería platicar conmigo sobre algo importante. Dijo que había notado que andaba triste, distante, y quería saber si todo estaba bien. Fingió una preocupación paternal, pero había algo en sus ojos que desmentía completamente la preocupación fingida. «Concepción, puedes confiar en mí», me dijo, poniendo nuevamente las manos en mis hombros de forma posesiva. «Te veo como una hija, ¿sabes? Y un papá siempre quiere lo mejor para su hija. Si alguien te está molestando, si tienes algún problema, puedes contármelo». Pero sus manos no eran de papá. Bajaron por mis brazos lentamente y apretaron mi cintura con una intimidad que me dio náuseas. Traté de alejarme, pero él me jaló de vuelta hacia él, sujetando mis brazos con fuerza. «No necesitas tenerme miedo, muchacha. Yo soy quien manda aquí. Puedo protegerte, darte una vida buena, mucho mejor de la que tendrías en cualquier otro lugar. Pero necesitas ser una buena muchacha obediente, ¿entiendes? Las muchachas desobedientes pueden perder sus empleos, y entonces, ¿cómo va a estar tu familia dependiendo de tu dinero? La amenaza estaba implícita, pero clarísima. Yo dependía de ese empleo. Mi familia dependía de los 700 pesos que mandaba cada mes. Él tenía poder económico y social sobre mí,
y sabía exactamente cómo usarlo. Logré zafarme de él otra vez con la excusa de que tenía que preparar la comida porque doña Eulalia estaba esperando, pero sentí que él no se iba a dar por vencido fácilmente. La situación estaba escalando de una forma que me aterrorizaba. Esa noche, la somnolencia vino más fuerte que nunca. Recuerdo vagamente estar lavando los trastes después de la cena y de repente sentir las piernas tambalearse como si fueran de gelatina. La vista se me nubló, las manos empezaron a temblarme y necesité apoyarme en el fregadero para no caerme. Era como si alguien hubiera derramado plomo derretido en mis venas. Lo último que recuerdo claramente es a don Arturo apareciendo en la cocina y diciendo algo como: «Deja que yo termine esto, Concepción. Te ves muy cansada, ve a descansar». Su voz sonaba lejana como si viniera de muy lejos, a través de un túnel lleno de algodón. Traté de protestar, decir que estaba bien, que podía terminar los trastes, pero las palabras salieron arrastradas, incomprensibles. Mi lengua parecía haber triplicado su tamaño dentro de la boca. Sentí brazos sujetándome, cargándome, pero todo estaba nebuloso, irreal, como si fuera un sueño muy extraño. Desperté a la mañana siguiente con una sensación horrible que nunca había experimentado antes en mi vida. Mi cuerpo dolía de una forma extraña y específica, principalmente en las partes íntimas. Era un dolor diferente, como si hubiera sido lastimada internamente. Mi camisón estaba completamente diferente de como recordaba habérmelo puesto. Estaba torcido, medio levantado y tenía la certeza de que me había dormido con él bien puesto. También había un olor extraño en el cuarto, un olor que no podía identificar pero que me daba náuseas. Y más perturbador aún, había una sensación terrible de violación, de que algo muy malo había pasado conmigo durante esas horas perdidas, aunque no pudiera recordar exactamente qué. Me levanté temblando y tambaleándome, aún sintiendo los efectos de lo que fuera que me hubiera dejado en ese estado. Fui a bañarme al bañito que quedaba al lado de mi cuarto y fue cuando me di cuenta de que algo estaba definitivamente mal. Había marcas extrañas en mi cuerpo que no estaban ahí el día anterior. Eran marcas pequeñas, como de dedos apretando con fuerza, principalmente en los brazos, en las muñecas y en los muslos. Algunas eran moradas, otras solo rojas, pero todas claramente recientes. Mi corazón se disparó cuando vi esas marcas. ¿Cómo habían aparecido ahí? ¿Qué había pasado conmigo durante la noche? Me miré en el espejito pequeño que tenía en el baño y vi que mi cuello también tenía marcas extrañas, como si alguien hubiera puesto las manos ahí. Y había algo en mis ojos, una expresión de terror y confusión que nunca había visto antes en mi propio rostro. Traté desesperadamente de recordar lo que había pasado después de que comencé a sentirme mareada en la cocina, pero era como si hubiera un hoyo negro en mi memoria. Mientras más trataba de forzar el recuerdo, más me dolía la cabeza y más confundida me ponía. Cuando salí del baño, encontré a don Arturo en la cocina preparando café. Me saludó normalmente, como si nada hubiera pasado. Preguntó si me sentía mejor. Dijo que había parecido muy cansada la noche anterior y que había pensado que era mejor dejarme descansar. «Buenos días, Concepción. ¿Cómo dormiste? Parece que necesitabas una noche de sueño bien profunda», me dijo, mirándome de una forma que me dio aún más náuseas. Había algo en el tono de su voz, una satisfacción mal disimulada, un conocimiento de algo que yo no sabía. Y la forma como me miraba era diferente. Era como si supiera de un secreto sobre mí que ni yo misma conocía. «Yo dormí bien, gracias», logré murmurar, evitando mirarlo directamente. «Disculpe por haber dejado los trastes a medias». «No te preocupes por eso», dijo él, acercándose a mí.
Yo terminé todo. Me gusta cuidar a mis empleadas cuando lo necesitan. La palabra cuidar salió de su boca de una forma que me dio escalofríos. No era un cuidado protector o paternal, era algo posesivo, invasivo, depredador. Traté de racionalizar lo que estaba sintiendo. Traté de encontrar explicaciones inocentes para las marcas en mi cuerpo, para la sensación extraña, para el dolor que sentía. Tal vez me había caído durante la noche. Tal vez había tenido una reacción alérgica a algo. Tal vez era solo cansancio extremo. Pero en el fondo del corazón, en una parte primitiva e instintiva de mí, ya sabía la verdad. La somnolencia extraña y súbita, las mañanas confusas, las marcas en el cuerpo, la forma como don Arturo me miraba ahora. Todo tenía un sentido terrible y monstruoso que no quería aceptar. Doña Eulalia apareció en la cocina poco después y observé cuidadosamente la interacción entre ellos. Ella saludó al marido normalmente, pero me di cuenta de que evitaba mirarme directamente. Cuando nuestras miradas se cruzaban accidentalmente, ella desviaba rápidamente como si tuviera vergüenza o culpa de algo. ¿Cómo te sientes hoy, Concepción?, me preguntó ella, pero había algo forzado en la pregunta, como si ya supiera la respuesta. Estoy bien, doña Eulalia, gracias, respondí tratando de sonar normal. Perfecto. Hoy quiero que prepares esa mole de pollo que haces tan bien. Vamos a tener visitas para la comida. Durante todo ese día observé a los dos muy cuidadosamente. Había una dinámica entre ellos que no lograba entender completamente, pero que me dejaba cada vez más incómoda. A veces los sorprendía intercambiando miradas extrañas, como si se estuvieran comunicando sin palabras sobre algo que yo no debía saber. Y don Arturo estaba diferente conmigo, más atrevido, más propietario. Pasaba cerca de mí en la cocina y a veces me rozaba sin querer, siempre con esa sonrisa que mezclaba satisfacción y amenaza. Era como si hubiera ganado algún tipo de poder sobre mí durante la noche anterior. Los días siguientes fueron un verdadero infierno psicológico. Me sentía sucia, violada, aún sin tener certeza absoluta de lo que estaba pasando. Comencé a evitar quedarme sola con don Arturo a toda costa, pero en una propiedad rural eso era casi imposible, y él parecía estar disfrutando la situación, del poder que tenía sobre mí, del miedo que yo demostraba. La somnolencia extraña siguió pasando todas las noches, siempre después de la cena, y siempre era seguida por mañanas confusas, cuerpo adolorido y la terrible sensación de que algo muy malo había pasado durante las horas perdidas. Las marcas en mi cuerpo se volvieron una constante, siempre aparecían nuevas en lugares diferentes, algunas más fuertes que otras. Comencé a prestar atención a la comida que se servía en la cena, tratando de identificar si había algo diferente, algún condimento extraño, alguna cosa que pudiera estar causando esa somnolencia, pero todo parecía normal. La comida tenía el mismo sabor de siempre, el mismo olor, la misma apariencia. Fue un jueves por la noche, 2 semanas después de ese primer episodio más intenso, que tuve la confirmación de que mis peores pesadillas eran realidad. Había preparado una cena especial porque era cumpleaños de don Arturo, mole, pozole, tamales, flan de coco de postre. Durante la comida, presté atención redoblada a todo lo que pasaba a mi alrededor. Fue cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre en las venas. Durante la cena, cuando doña Eulalia pensó que yo no estaba viendo, puso algo discretamente en mi plato. Era un polvito blanco, casi imperceptible, que mezcló rápidamente en mi mole con una cucharita pequeña. Cuando pregunté discretamente,
Fingiendo curiosidad inocente, ella dijo con toda la naturalidad del mundo que era un condimento especial, que me haría bien para mi salud, que me daría más energía para el trabajo. Es una vitamina que compré en la farmacia del pueblo, me dijo, sonriendo de una forma que no llegaba a los ojos. Las muchachas jóvenes que trabajan mucho necesitan un suplemento extra. En ese momento todo se volvió cristalino. La somnolencia no era natural. Me estaban drogando sistemáticamente todas las noches por mis propios patrones, y si me drogaban, era porque me hacían cosas mientras estaba inconsciente, cosas que no podía recordar, pero que mi cuerpo registraba a través del dolor y las marcas. El terror que sentí en ese momento fue indescriptible. Descubrir que no era solo él, sino que ella también estaba involucrada, que los dos conspiraban juntos para drogarme y usarme como un objeto, fue como recibir un golpe en el estómago. Ella, una mujer, una madre, estaba ayudando al marido a abusar de una muchacha que podía ser su hija. Fingí comer, pero en realidad escondí la mayor parte de la comida contaminada en la servilleta que tenía en las piernas. Fue una de las actuaciones más difíciles de mi vida. Necesitaba parecer normal, agradecida por el cuidado que ella me estaba teniendo, mientras por dentro estaba aterrorizada y con náuseas. Después de la cena, fingí tener sueño y me fui a mi cuarto, pero no dormí. Me quedé despierta, totalmente alerta, fingiendo estar inconsciente. Me acosté en la cama, con la ropa normal, me tapé y controlé mi respiración para parecer que estaba durmiendo profundamente. Fue entonces que oí los pasos. Primero eran 2 pares de pies caminando despacio por el pasillo, tratando de no hacer ruido. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que tenía la certeza de que ellos podrían oírlo, pero controlé el pánico y seguí fingiendo dormir. La puerta de mi cuarto se abrió muy despacio y reconocí las voces susurrando. Era don Arturo y doña Eulalia, platicando bajito, como si fueran cómplices de un crimen, que era exactamente lo que eran. ¿Estás segura de que está dormida?, preguntó él. Y yo podía sentir que se estaba acercando a la cama. Claro que sí, le puse dosis doble hoy porque es tu cumpleaños, respondió ella con una frialdad que me dio escalofríos en la espalda. No va a despertar ni aunque se prenda la casa. Perfecto. Hoy es mi noche especial de cumpleaños. Finalmente puedo hacer todo lo que he estado soñando con esta preciosura. Mis queridos, ¿pueden imaginar el terror que sentí en ese momento? Descubrir que no era solo abuso ocasional, sino que ellos planeaban todo, que conspiraban juntos, que ella calculaba la dosis de la droga como si fuera una receta de cocina. Es difícil hasta hoy revivir esos momentos. A veces me pregunto cómo logré soportar tanto sin volverme loca completamente. Me quedé inmóvil en la cama, controlando hasta mi respiración, mientras sentía la cama hundirse con el peso de él, sentándose en la orilla. El olor de él, una mezcla de pomada de cabello, sudor y algo más animal, invadió mi nariz y casi me hizo vomitar ahí mismo. Sentí sus manos comenzando a tocarme, primero por encima de la ropa, después levantando mi camisón despacio. Era una sensación de asco absoluto, de terror, de impotencia total. Él hacía cosas con mi cuerpo que una muchacha de 17 años ni debería saber que existían. Y ella se quedaba ahí al lado, vigilando la puerta, a veces hasta dando instrucciones susurradas. Cuidado de no dejar marca donde se va a notar, susurró ella en determinado momento. Y no te tardes mucho, porque puede empezar a despertar. Relájate, mujer, yo sé lo que estoy haciendo. No es la primera vez, respondió él. Y en esas palabras había una confesión terrible. ¿Cuántas otras muchachas habían pasado por esto antes que yo?
¿Cuántas empleadas anteriores habían sido víctimas del mismo esquema monstruoso? La tortura duró lo que pareció una eternidad. Él usó mi cuerpo de todas las formas imaginables, siempre con ella vigilando, siempre con esa frialdad calculada de quien hacía aquello rutinariamente. En algunos momentos, casi perdí el control y casi grité de dolor y coraje, pero sabía que si descubrían que estaba despierta, las consecuencias serían aún peores. Cuando finalmente terminaron y salieron del cuarto, lloré en silencio hasta el amanecer, pero no eran solo lágrimas de desesperación y dolor, eran lágrimas de rabia también, una rabia que crecía dentro de mi pecho, como un incendio descontrolado que nada lograría apagar. Durante toda esa noche horrible, mientras fingía estar drogada e inconsciente, mi mente estaba trabajando frenéticamente. Sabía que no podía huir, no tenía a dónde ir, no tenía dinero suficiente y ellos me encontrarían fácilmente. No podía denunciar a las autoridades. Ellos eran personas respetadas en la región, tenían influencia, y yo era solo una empleada doméstica sin familia poderosa para protegerme. Pero podía vengarme. Y fue exactamente eso lo que comencé a planear durante esas horas interminables de abuso y humillación. A la mañana siguiente actué como si nada hubiera pasado. Me levanté a la hora normal, preparé el café de la mañana, hice mi trabajo como siempre. Cuando ellos aparecieron en la cocina, los saludé educadamente. Agradecí por la vitamina que doña Eulalia me había dado. Dije que había dormido muy bien y me estaba sintiendo renovada. Pero por dentro estaba planeando cada detalle de mi venganza. Durante los días siguientes, observé todo muy cuidadosamente. Descubrí dónde guardaban ese polvo blanco. Era en una cajita pequeña de madera en su cuarto, dentro del ropero, escondida detrás de algunas medicinas legítimas. Una tarde, cuando salieron a visitar a unos compadres en una hacienda vecina, logré entrar a su cuarto y examinar la cajita. El polvo era blanco, sin olor y había bastante cantidad. En la tapa de la cajita estaba escrito algo en letra pequeña que logré descifrar. Barbitúrico, uso controlado, solo con receta médica. También descubrí que yo no era la primera víctima de ese esquema diabólico. Husmeando más en el cuarto, sabía que iban a tardar en regresar. Encontré un diario que doña Eulalia mantenía escondido debajo del colchón. En ese diario, ella describía detalladamente los abusos que cometían, no solo conmigo, sino con otras empleadas a lo largo de los años. La nueva se está poniendo desconfiada, decía una entrada reciente. Necesito aumentar la dosis para que se quede más quieta. Arturo está gustando mucho de ella. Dice que tiene el cuerpo más bonito de todas las que han pasado por aquí. Había descripciones de por lo menos 6 otras muchachas que habían trabajado ahí antes que yo, todas jóvenes, todas de familias pobres, todas que habían salido de la hacienda para casarse o para trabajar en otro lugar. Ahora sabía que probablemente habían huido o habían sido despedidas cuando ya no aguantaron más los abusos. Una entrada del diario me marcó particularmente. Lupita empezó a vomitar todas las mañanas. Creo que se embarazó de Arturo. Voy a tener que hacer que se vaya antes de que empiece a notarse la panza. No puedo dejar que surja escándalo. Entonces, eso era lo que había pasado con Lupita, la empleada anterior. No había salido porque se casó, había salido porque se embarazó del patrón durante los abusos nocturnos y doña Eulalia había ayudado a encubrir todo, como siempre hacía. Fotografié mentalmente todo lo que vi, memoricé cada detalle de ese diario maldito. Eran evidencias que podría usar más tarde si fuera necesario, pero mi plan principal era otro, más directo y más satisfactorio. Durante la semana siguiente,
Seguí fingiendo que no sabía nada. Aceptaba dócilmente la vitamina que ella ponía en mi comida. Fingía quedarme dormida profundamente y soportaba los abusos nocturnos mientras planeaba mi venganza en los mínimos detalles. Observé que tenían una rutina muy específica. Siempre me drogaban durante la cena, siempre esperaban cerca de 1 hora para tener certeza de que la medicina había hecho efecto. Siempre venían juntos a mi cuarto. Ella siempre se quedaba vigilando mientras él hacía lo que quería conmigo. Fue cuando tuve una idea que me llenó de una satisfacción anticipada que casi me hizo sonreír durante esos días sombríos. Si ellos usaban drogas para volverme indefensa, yo usaría la misma estrategia contra ellos. Si ellos contaban con mi inconsciencia para abusarme, yo haría que ellos experimentaran la misma vulnerabilidad. La oportunidad llegó un viernes, cuando me avisaron que iban a recibir a unos compadres para cenar el sábado y querían una comida especial. Era la pareja Francisca y Manuel, 2 personas influyentes de la región, que tenían propiedades vecinas y mucho prestigio social. Concepción, quiero que te esmeres en la cena de mañana, dijo doña Eulalia. Vamos a recibir visitas importantes. Prepara ese mole que haces tan bien y una cochinita pibil y unos tamales bien condimentados. Acepté hacer la cena con todo el entusiasmo que pude fingir, diciendo que sería un honor cocinar para personas tan distinguidas. Por dentro, estaba vibrando de anticipación. Finalmente había llegado el momento de mi venganza. Pasé el viernes planeando cada detalle con precisión quirúrgica. Sabía exactamente qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, cuándo lo iba a hacer y qué esperaba conseguir. La rabia que sentía hacía semanas se había transformado en algo frío, calculado, determinado. Ya no era una muchacha asustada e indefensa. Era una mujer en busca de justicia. El sábado por la mañana, desperté antes de que saliera el sol y comencé a preparar lo que sería la cena más importante de mi vida. Fui al mercado del pueblo a comprar los ingredientes más frescos que pude encontrar. Cochinita que aún se movía, achiote de la mejor calidad, chile habanero grande y picoso, todos los condimentos y especies necesarias. Durante todo el día, cociné con un esmero y una atención a los detalles que nunca había tenido antes. Cada platillo fue preparado con técnica perfecta, cada condimento medido con precisión, cada presentación cuidada como si fuera para un restaurante fino. Quería que esa fuera una comida inolvidable para todos los presentes. El mole quedó cremoso y perfumado, con la consistencia exacta, que solo años de práctica logran alcanzar. La cochinita estaba con el color dorado perfecto del achiote, la carne suave deshaciéndose en la boca. Los tamales estaban en el punto ideal, ni muy secos ni muy húmedos, con todos los condimentos armonizados perfectamente. Para acompañar, preparé arroz rojo con verduras, frijoles refritos y de postre, hice un flan de coco con cajeta, que era mi especialidad. Todo estaba perfecto, digno de los mejores elogios que cualquier cocinera podría recibir. Los invitados llegaron cerca de las 7 de la noche. Francisca era una señora elegante de unos 50 años, siempre bien vestida y bien hablada. Manuel era un hombre corpulento, propietario de una de las haciendas más grandes de la región, conocido por su influencia política y sus negocios prósperos. Ambos eran personas que tenían poder en la comunidad, que eran respetadas y escuchadas cuando hablaban. Durante la cena, serví cada platillo con una sonrisa en el rostro y un cuidado especial. Ellos elogiaron mucho la comida. Dijeron que era una cocinera excepcional, que nunca habían comido un mole tan sabroso o una cochinita tan bien condimentada. Si supieran el condimento especial que había puesto en la comida de todos ellos. Sí,
mis queridos, tomé ese polvo blanco de la cajita secreta y lo puse en la comida de los 4, en la misma cantidad que ellos acostumbraban poner en mi comida todas las noches. Quería que sintieran en su propia piel lo que era ser drogado, ser indefenso, ser víctima de personas en quienes confiaban. Mezclé el barbitúrico en el achiote del mole, en la cochinita, en los tamales. Tuve cuidado de distribuir igualmente entre todos los platillos para que todos recibieran la misma dosis. Fue fácil. El polvo no tenía olor ni sabor y se disolvía perfectamente en las salsas espesas de los platillos regionales. El efecto comenzó a aparecer después de aproximadamente 1 hora del inicio de la comida. Primero fue don Arturo, que comenzó a quejarse de mareo, diciendo que debía haber tomado mucho mezcal. Después doña Eulalia comenzó a quejarse de malestar. Luego los invitados también empezaron a sentirse extraños. «¡Qué cosa más rara!», dijo doña Francisca, llevándose la mano a la frente. «Me estoy sintiendo medio mareada, medio confundida». «Yo también», concordó don Manuel. «Debe ser el calor o tal vez algo que comimos». En cuestión de media hora, los 4 estaban visiblemente afectados. Hablaban arrastrando las palabras, tenían dificultad para mantenerse erguidos en las sillas, miradas vidriosas y confusas. Era exactamente el mismo estado en que ellos me ponían todas las noches desde hacía meses. Fue entonces que puse la segunda parte de mi plan en acción. Fingí estar muy preocupada por el estado de ellos y sugerí que llamáramos ayuda médica. «Dios mío, ¿qué será lo que pasó? Están pasando muy mal. Déjenme llamar al doctor Manuel». Pero antes de telefonear al médico del pueblo, llamé a otro número que había conseguido a través de una plática discreta con Zafira, una de las otras muchachas de la región que trabajaba en una hacienda cercana. Ella me había contado en secreto sobre algunos hombres trabajadores rurales que se organizaban para hacer justicia cuando la justicia oficial fallaba o se mostraba cómplice con los abusos de los poderosos. Eran llamados justiceros por la región, pero para mí eran ángeles vengadores, hombres sencillos, trabajadores honestos, que no toleraban ver a los ricos e influyentes abusando de los pobres y vulnerables. Ellos tenían sus propios métodos de resolver problemas que la ley no podía o no quería resolver. Llamé y dije solamente: «Es hoy, Hacienda Santa Rita, vengan ahora. Están indefensos y tengo pruebas de todo». La voz del otro lado de la línea era de Juan Bautista, un hombre moreno de unos 40 años, fuerte como un toro, que trabajaba en una propiedad a unos 10 kilómetros de ahí. «Llegamos en media hora», dijo él. «Prepara todo lo que tengas». Mientras esperaba, separé todas las evidencias que había logrado juntar durante esos meses de observación cuidadosa. La cajita con el polvo blanco, el diario de doña Eulalia con todas las confesiones detalladas de los abusos y algunas fotografías que encontré escondidas en su cuarto. Fotografías de otras muchachas que trabajaron ahí antes que yo en posiciones comprometedoras, claramente tomadas sin consentimiento durante los abusos nocturnos. También preparé mi propio testimonio, contando todo lo que me había pasado, todas las noches de horror que había vivido, todo el dolor y humillación que había soportado. Escribí todo en detalles, con fechas, horarios, descripciones precisas. Quería que no hubiera duda ninguna sobre la monstruosidad que esas 2 personas cometían sistemáticamente. Cuando llegaron los justiceros, eran 5 hombres, todos trabajadores rurales conocidos en la región por su honestidad y valentía. Encontraron a 4 personas completamente dopadas,
y una pila de evidencias que comprobaba años de abusos sistemáticos contra empleadas jóvenes y vulnerables. Los invitados, Francisca y Manuel, cuando empezaron a entender lo que estaba pasando y por qué habían sido drogados, se quedaron absolutamente horrorizados. Ellos también habían sido víctimas del mismo esquema que yo y eso los puso furiosos. Lejos de defender a don Arturo y doña Eulalia, se unieron a nosotros en la búsqueda de justicia. «¡Dios santo!», dijo doña Francisca cuando pudo hablar con más claridad. «Nosotros también fuimos envenenados. Son capaces de cualquier cosa. Concepción, hija mía, cuenta todo lo que te hicieron». Juan Bautista examinó todas las evidencias con cuidado, leyó el diario de doña Eulalia, página por página, vio las fotografías vergonzosas, escuchó mi testimonio completo. Los otros hombres que vinieron con él también examinaron todo, hicieron preguntas, confirmaron detalles. Eran hombres sencillos, pero no eran tontos. Sabían reconocer la verdad cuando la veían. «Esto aquí es un esquema montado», dijo Juan Bautista, moviendo la cabeza con repugnancia. «Lo hacen desde hace años, con muchacha tras muchacha. Esto no es solo abuso, es un sistema de explotación sexual de menores vulnerables». Lo que pasó después fue una lección que nunca olvidaron. Los justiceros no eran violentos por naturaleza, pero tenían sus propios métodos de hacer justicia cuando la ley fallaba. Amarraron a don Arturo y doña Eulalia a un árbol grande del patio, bien a la vista de todos. Cuando el efecto de la droga empezó a pasar y recuperaron la conciencia parcialmente, se vieron rodeados por 7 personas muy enojadas y confrontados con una montaña de evidencias de la monstruosidad que cometían. Don Arturo trató de negar todo, claro. Aún drogado y amarrado, aún trataba de usar su posición social para intimidar. «No saben con quién se están metiendo», dijo con la voz pastosa. «Soy un hombre respetado en esta región, voy a mandar encarcelar a todos ustedes». Pero las evidencias hablaban por sí solas. Las fotografías comprometedoras, el diario detallado de doña Eulalia describiendo los abusos, el testimonio de los invitados confirmando que habían sido drogados, mi propio relato corroborado por las marcas físicas que aún tenía en el cuerpo y principalmente la cajita con el barbitúrico que usaban para drogar a las víctimas. Fue cuando Juan Bautista se agachó frente a él y le dijo con una voz calmada, pero llena de autoridad: «Don Arturo, usted tiene 2 opciones bien sencillas. O entrega esta propiedad toda para la muchacha Concepción como indemnización justa por lo que le hizo a ella y a sabe Dios cuántas otras, o nosotros lo entregamos a usted y a su mujer a la policía de la Ciudad de México con todas estas evidencias. Y usted sabe muy bien cómo trata la policía de la capital a los abusadores de muchachas del interior, especialmente cuando hay prueba cabal del crimen. La amenaza era real y todos lo sabían. En la capital, lejos de la influencia local que don Arturo tenía, él sería apenas un criminal común más, enfrentando acusaciones graves de abuso sexual, drogar personas y explotación de menores. Con las evidencias que teníamos, el diario confesional, las fotografías, las drogas, el testimonio de múltiples testigos, sería imposible escapar de una condena pesada. Doña Eulalia comenzó a llorar copiosamente, implorando perdón, diciendo que había sido influenciada por el marido, que nunca había querido hacerle mal a nadie, pero yo no sentía ni una pizca de lástima por ella. Una mujer que es capaz de calcular dosis de drogas para ayudar al propio marido a abusar de muchachas jóvenes, que anota detalles de los abusos en un diario como si fuera un pasatiempo, no merece compasión de nadie. «Por favor, no nos hagan esto», sollozaba ella. «Tenemos hijos,
una reputación. Esto va a destruir a toda nuestra familia. ¿Y la familia de Concepción?, replicó doña Francisca, aún indignada por haber sido drogada. ¿Y las familias de todas las otras muchachas que abusaron a lo largo de los años? ¿Pensaron en ellas cuando estaban cometiendo estas monstruosidades? Don Arturo trató de negociar desesperadamente, ofreció dinero, mucho dinero, para que todos nosotros olvidáramos lo que había pasado. Prometió nunca más hacer nada parecido. Juró que cambiaría completamente de comportamiento. Ofreció una parte de la propiedad, la mitad de los bienes, cualquier cosa para no perder todo. Pero Juan Bautista fue inflexible. No es cuestión de dinero, don Arturo, es cuestión de justicia. La muchacha pasó meses siendo abusada por ustedes dos. Perdió la inocencia, la paz de espíritu, la confianza en las personas. Eso no tiene precio que lo pague. Es todo o la cárcel. Usted escoge ahora, porque nuestra paciencia se está acabando. Durante toda esa noche tensa, mientras ellos trataban de encontrar una salida para la situación desesperante en que se encontraban, yo me sentía extrañamente tranquila y satisfecha. Finalmente, después de meses de terror, humillación y desesperación, había logrado voltear el juego. Ellos, que siempre tuvieron poder sobre mí, ahora estaban completamente a mi merced. Era una sensación de justicia poética que calentaba mi corazón lastimado. Ellos habían usado drogas para volverme indefensa y yo usé las mismas drogas para volverlos indefensos a ellos. Ellos habían usado su posición social para oprimirme y yo usé la inteligencia y el valor para destruir toda la base de su poder. Al final, cuando el sol comenzó a salir y se dieron cuenta de que no había escapatoria, firmaron la transferencia completa de la propiedad a mi nombre frente a todos los testigos presentes. Doña Francisca y don Manuel, que eran personas influyentes y habían sido víctimas también, sirvieron como testigos legales del acuerdo. A cambio de la propiedad tenían 24 horas para salir de la región y nunca más regresar. Si ustedes aparecen por aquí nuevamente, advirtió Juan Bautista, o si sabemos que están haciendo las mismas maldades en otro lugar, las evidencias van directo a la policía de la capital y no va a haber plática ni negociación. Recuerdo como si fuera ayer verlos salir a la mañana siguiente, cada uno con apenas una maleta pequeña, humillados, derrotados, destruidos social y financieramente. Don Arturo me lanzó una mirada de odio puro antes de subirse al coche prestado que consiguieron para dejar la región. Pero yo no sentí miedo, al contrario, sentí un alivio profundo y una satisfacción inmensa. Finalmente estaba libre de esa pesadilla que había durado meses. La hacienda, que antes era un lugar de horror y abuso para mí, ahora era mi propiedad legal. A los 17 años, me había vuelto dueña de una de las propiedades rurales más prósperas de la región, no a través de herencia o matrimonio, sino a través de una justicia propia que había logrado ejecutar con valor e inteligencia. Los primeros meses como propietaria fueron extremadamente desafiantes. Tenía la hacienda, pero no tenía experiencia para administrarla. Afortunadamente, los trabajadores rurales que me habían ayudado a obtener justicia siguieron cerca para orientarme. Juan Bautista especialmente se volvió como un papá para mí, enseñándome todo sobre administración rural, manejo de ganado, cuidados de las siembras, control de finanzas. Concepción, conquistaste esta propiedad con tu propio valor, me decía él. Ahora necesitas demostrar que mereces mantenerla próspera y digna. No es solo tu casa ahora, es tu negocio, tu responsabilidad, tu futuro. Descubrí que era mucho más inteligente
y capaz de lo que jamás me había imaginado. Poco a poco fui aprendiendo todos los aspectos de la administración rural. Aprendí a negociar precios del ganado, a controlar los gastos e ingresos, a manejar a los trabajadores, a tomar decisiones importantes sobre inversiones y mejoras en la propiedad. Con el tiempo, transformé esa hacienda no apenas en un lugar próspero financieramente, sino principalmente en un lugar seguro y digno. La primera decisión que tomé fue contratar solo mujeres para trabajar en la casa principal. Quería que cualquier empleada que viniera a trabajar ahí se sintiera protegida y respetada, lo opuesto completo de lo que yo había vivido. Establecí reglas claras de convivencia y respeto. Cualquier trabajador, hombre o mujer, que faltara el respeto a alguien sería inmediatamente despedido. Creé un ambiente donde las personas podían trabajar con dignidad, recibir salarios justos y tener sus derechos respetados integralmente. La Hacienda Santa Rita se volvió conocida en la región como un lugar donde mujeres en dificultad podían encontrar trabajo digno y protección. A lo largo de los años recibí decenas de muchachas, algunas huyendo de maridos violentos, otras simplemente necesitando una oportunidad para reconstruir sus vidas. Cada empleada que llegaba ahí encontraba no apenas un empleo, sino una familia. Yo me empeñaba en conocer la historia de cada una, en entender sus necesidades, en ayudarlas a desarrollar sus habilidades. Muchas aprendieron a leer y escribir en la hacienda. Otras desarrollaron talentos culinarios que las llevaron a abrir sus propios negocios más tarde. Durante los primeros años, siempre que una muchacha nueva llegaba para trabajar, yo contaba mi propia historia, no en los detalles más dolorosos, sino lo suficiente para que entendieran que yo conocía el dolor, la vulnerabilidad, el miedo que muchas de ellas cargaban. Era una forma de crear confianza y mostrar que ahí estarían seguras. Aquí nadie te va a lastimar, le decía a cada una que llegaba. Aquí vas a trabajar con dignidad, ganar tu dinero honestamente y ser tratada con el respeto que toda mujer merece. Si alguien te molesta, vienes a hablar conmigo que yo resuelvo en el momento. Nunca me casé y eso fue una decisión consciente. Después de ese trauma terrible que viví a los 17 años, tardé muchos años en lograr confiar en hombres nuevamente. El miedo a la intimidad, a la vulnerabilidad, me acompañó por décadas. Cuando finalmente logré superar esos miedos y abrirme a relaciones, ya tenía 40 y tantos años y me había acostumbrado completamente a la libertad e independencia. Tuve algunas relaciones a lo largo de la vida, algunas más serias que otras. Hubo un hombre especial, un maestro del pueblo, que me cortejó por casi 2 años cuando tenía 38 años. Era gentil, respetuoso, inteligente y llegamos a noviar seriamente por un tiempo. Pero cuando él empezó a hablar de matrimonio, de venir a vivir a la hacienda, de compartir la administración de los negocios, sentí un pánico inexplicable. La idea de compartir el control de la propiedad que había conquistado con tanto sufrimiento me aterrorizaba. Esa hacienda no era apenas mi casa o mi negocio, era mi símbolo de libertad, mi prueba de que había logrado transformar dolor en fuerza, victimización en empoderamiento. No podía imaginar compartir eso con nadie por más que amara a la persona. Juan Bautista, que siguió siendo mi consejero y amigo más cercano hasta el fin de su vida, siempre me decía que tenía miedo de ser feliz, porque asociaba felicidad con vulnerabilidad. Concepción, mereces amor, mereces cariño, mereces alguien que cuide de ti también, me decía él.
No puedes dejar que el pasado robe tu futuro. Pero yo estaba genuinamente feliz con la vida que había construido. La hacienda prosperó mucho bajo mi administración. Diversifiqué la producción, creé programas de capacitación para las empleadas, monté una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores. En 2 décadas, esa propiedad se volvió una de las más prósperas y respetadas de la región. Introduje técnicas modernas de agricultura y ganadería que aprendía a través de cursos por correspondencia y visitas a otras propiedades progresistas. Construí una quesería pequeña, donde producíamos quesos y mantequilla, que se vendían en el pueblo y hasta en algunos pueblos vecinos. Sembré una huerta orgánica grande que abastecía no solo la hacienda, sino que también generaba ingresos extra a través de la venta de los excedentes. Pero lo que más me enorgullecía no eran los números financieros, por más satisfactorios que fueran. Era saber que había transformado un local de horror y abuso en un santuario de protección y dignidad para mujeres. ¿Cuántas vidas logramos salvar ahí? ¿Cuántas historias de superación nacieron dentro de esas mismas paredes donde fui violentada y humillada? Recuerdo a una muchacha llamada Rosita, que llegó a la hacienda a los 15 años, huyendo de un padrastro que abusaba de ella desde los 12. Llegó flaca, espantada, sin poder mirar a los ojos de nadie. Se quedó con nosotros por 3 años. Aprendió a cocinar profesionalmente, juntó dinero, y cuando se fue para abrir una fonda en el pueblo. Hoy tiene un negocio próspero y 2 hijas que están en la universidad. O María de los Dolores, que llegó con 2 hijos pequeños después de que el marido la golpeara tanto que casi se muere. Se quedó con nosotros por 5 años. Aprendió a administrar las finanzas de la hacienda y cuando se fue para trabajar como contadora en una ciudad más grande. Los hijos se graduaron, uno es médico y otro es maestro, y ella siempre dice que la vida de ellos cambió completamente después de que llegaron a la hacienda Santa Rita. Eran historias como esas las que daban sentido a mi propia historia de dolor y superación. Cada mujer que lográbamos ayudar a reconstruir la vida era una pequeña victoria contra la maldad que existe en el mundo. Era mi forma de honrar el sufrimiento que pasé, transformándolo en algo positivo y constructivo. Durante todos esos años siempre mantuve contacto discreto con la red de justiceros rurales que me habían ayudado. No era nada formal u organizado, pero existía una comunicación entre propiedades de la región para alertar sobre situaciones de abuso o explotación. Varias veces ayudamos a otras muchachas que estaban pasando por situaciones parecidas a la que viví. Una vez, unos 10 años después de mi propia liberación, recibimos información de que un hacendado en un pueblo vecino estaba abusando sistemáticamente de empleadas jóvenes. Era un esquema parecido al que don Arturo y doña Eulalia hacían conmigo. Juan Bautista vino a buscarme para pedir ayuda. Concepción, tú conoces esta situación mejor que nadie, me dijo. Hay una muchacha de 16 años ahí que está pasando el mismo infierno que tú pasaste. La familia de ella no tiene poder para enfrentar al hacendado y la muchacha está desesperada. No dudé ni un segundo. Organizamos una operación cuidadosa para rescatar a la muchacha y reunir evidencias contra el abusador. Usamos métodos parecidos a los que habían funcionado en mi caso. Logramos pruebas documentales de los abusos, testigos confiables y aplicamos presión social y económica para forzar una resolución justa. La muchacha vino a trabajar con nosotros por 2 años hasta recuperarse del trauma y lograr seguir con su propia vida. El hacendado perdió la propiedad
y tuvo que salir de la región. Fue una victoria más contra la impunidad que protegía los abusos de los poderosos contra los vulnerables. Esas experiencias me mostraron que mi historia personal tenía un propósito mayor. No era apenas sobre mi propia venganza o mi propia superación. Era sobre usar el conocimiento doloroso que adquirí para proteger a otras personas que estaban pasando por la misma situación de desesperación e impotencia. A lo largo de los años, la Hacienda Santa Rita se volvió un punto de referencia en la región para cuestiones relacionadas con la protección de mujeres vulnerables. Trabajadoras sociales de los pueblos vecinos conocían nuestro trabajo y a veces nos mandaban casos. Algunos jueces progresistas de la región también sabían que podían contar con nosotros para albergar mujeres que necesitaban protección temporal. Creé un fondo financiero específico para ayudar a mujeres en situación de emergencia. Parte de las ganancias de la hacienda se separaba para ayudar con pasajes, documentos, primeras necesidades de quien llegaba sin nada. También mantenía contactos en varias ciudades para ayudar a quien quería empezar la vida en otros lugares. Juan Bautista siempre decía que había transformado mi dolor personal en una misión de vida. Agarraste lo peor que te pasó y lo transformaste en lo mejor que podías hacer por otros. Eso es sabiduría, eso es fuerza, eso es lo que diferencia a las personas especiales de las personas comunes. Él murió cuando yo tenía 52 años, ya bien viejito, pero tuvo el orgullo de ver cómo esa muchacha espantada de 17 años se transformó en una empresaria respetada y en una protectora de otras mujeres. En su funeral, decenas de mujeres que habían sido ayudadas por nosotros a lo largo de los años vinieron a rendir homenaje. Fue uno de los días más emotivos de mi vida. Durante todos esos años, siempre me pregunté qué habría pasado con don Arturo y doña Eulalia después de que salieron de la región. La curiosidad era natural, pero también había una preocupación práctica. ¿Será que siguieron haciendo las mismas maldades en otros lugares? ¿Será que otras muchachas se habían vuelto víctimas de ellos? La respuesta llegó por casualidad, unos 15 años después de la venganza que ejecuté. Una de las mujeres que trabajaba con nosotros tenía una prima que vivía en Guadalajara, y a través de esa prima supimos lo que había pasado con ellos. Habían tratado de empezar la vida en la capital, pero nunca lograron restablecerse completamente. Don Arturo había tratado de trabajar como administrador de propiedades rurales, pero siempre surgían problemas. Parece que no podía mantenerse lejos de jóvenes empleadas y siempre acababa siendo despedido o teniendo que salir de empleos por cuestiones de comportamiento inadecuado. Su reputación se fue esparciendo en el medio rural de Jalisco y cada vez se le hacía más difícil conseguir trabajo. Doña Eulalia tuvo una depresión profunda después de perder la posición social que tenía en nuestra región. Nunca se adaptó a la vida en una ciudad grande sin el estatus y el respeto que tenía como esposa de hacendado próspero. Pasó los últimos años de su vida en una pensión modesta, viviendo de una pensión pequeña y cuidando al marido que se entregó completamente al alcohol. Él murió de cirrosis a los 62 años, destruido por el alcohol y los remordimientos. Ella vivió algunos años más, pero siempre enferma, siempre triste, siempre cargando el peso de lo que habían hecho. Murió en un asilo barato, prácticamente sin visitas, pagando por los pecados del pasado. Cuando supe de esas informaciones, no sentí alegría ni tristeza. Sentía apenas un alivio profundo, como si un peso que cargaba en el pecho desde hacía décadas finalmente hubiera sido removido. Ellos pagaron por el mal que hicieron, no solo a mí,
sino a quién sabe cuántas otras muchachas a lo largo de los años. La justicia, aunque tardía, se había cumplido. El hijo mayor de ellos, Arturo hijo, trató algunas veces de recuperar la hacienda a través de procesos judiciales. Alegaba que la transferencia había sido hecha bajo coacción, que sus papás habían sido forzados a firmar los papeles, pero las evidencias de lo que hicieron eran muy sólidas y además yo tenía testigos muy respetables del acuerdo que se hizo. Doña Francisca y don Manuel, que habían sido drogados en la misma cena y presenciado toda la revelación de las evidencias, prestaron testimonio detallado, confirmando que la transferencia fue justa, considerando los crímenes que los papás habían cometido. El proceso fue archivado después de algunos meses y nunca más nadie cuestionó mi propiedad legal de la hacienda. María Elena, la hija de ellos, al contrario, me buscó personalmente, muchos años después, para pedir disculpas por lo que los papás habían hecho. Ella había sufrido mucho con el escándalo, con el cambio forzado a Guadalajara, con la caída en la condición social de la familia, pero al mismo tiempo entendía que yo había hecho lo que necesitaba hacer para protegerme y obtener justicia. Concepción, siento mucho lo que mis papás te hicieron, me dijo llorando. Si hubiera sabido en esa época, habría hecho algo para protegerte. Ellos destruyeron a la propia familia con esa maldad, pero destruyeron mucho más tu vida. Espero que hayas logrado ser feliz a pesar de todo. Fue un encuentro difícil, pero importante para mi proceso de curación emocional. Ver que no todos los miembros de esa familia eran monstruos, que había personas que reconocían la monstruosidad de lo que fue hecho, me ayudó a cerrar algunos capítulos pendientes de mi historia. Hoy, a los 78 años, mirando hacia atrás, veo que esa experiencia terrible, por más dolorosa que haya sido, me transformó en una persona más fuerte, más determinada y más dedicada a proteger a otras mujeres que están pasando por situaciones parecidas. Si no hubiera pasado por aquello, tal vez nunca habría descubierto mi verdadera vocación en la vida. La hacienda hoy está siendo administrada por Soledad, una de las muchachas que crié ahí. Llegó a los 15 años huyendo de un padrastro abusador. Se quedó con nosotros por más de 20 años. Se graduó en Administración de Empresas a través de un curso a distancia que pagué para que hiciera y ahora maneja todo con la misma dedicación y cariño que yo siempre tuve. El legado continúa. Un lugar donde mujeres pueden reconstruir sus vidas con dignidad y seguridad. Las mismas paredes que un día fueron testigo de mi sufrimiento, ahora son testigo de historias de superación, crecimiento y empoderamiento femenino. Es una transformación que me llena de orgullo y satisfacción. En este momento de mi vida, realmente no sabía si lograría seguir adelante. La incertidumbre era mi única compañía constante. ¿Ya han sentido ese miedo de lo desconocido? Esa sensación de estar completamente perdida en un mundo que parece hostil y peligroso. Dejen su corazón en los comentarios si este relato los está tocando de alguna forma. La venganza que ejecuté contra don Arturo y doña Eulalia fue fría, calculada y perfectamente justa. Ellos usaron drogas para volverme indefensa. Yo usé las mismas drogas para volverlos indefensos a ellos. Ellos usaron el poder social y económico para oprimirme. Yo usé la inteligencia y el valor para quitarles todo el poder. Fue una lección que cargaron por el resto de las vidas miserables que tuvieron después. No puedo decir que no tengo secuelas de ese periodo terrible. Durante muchos años tuve pesadillas recurrentes, ataques de pánico en situaciones específicas,
dificultad enorme para confiar en las personas, especialmente hombres, pero aprendí a través de mucho esfuerzo y con la ayuda de personas buenas como Juan Bautista, que el trauma no define quiénes somos, define apenas por dónde pasamos. Lo que nos define es cómo escogemos seguir adelante. Y yo escogí seguir adelante, transformando esa experiencia horrible en una misión de vida. Proteger a otras mujeres que estén en la misma situación de vulnerabilidad que yo estuve. Cada muchacha que logramos ayudar a reconstruir la vida es una victoria contra la maldad que existe en el mundo. Mis queridos, esta historia me costó mucho contarla. Costó lágrimas, costó noches sin dormir, recordando dolores que prefería haber olvidado. Pero si puede servir de inspiración para alguien que esté pasando por situación parecida, entonces valió la pena revivir cada momento doloroso. Quiero que sepan que sí es posible liberarse de situaciones de abuso y transformar el dolor en fuerza. Si están oyendo esta historia y están pasando por algo semejante, sepan que no están solos. Busquen ayuda, denuncien, no acepten ser víctimas silenciosas. Y recuerden, a veces la justicia no viene de los tribunales, sino de nuestras propias manos cuando tenemos valor de actuar. Si les gustó mi historia, por favor, dejen su like y suscríbanse al canal. Muestren que mi dolor no fue en vano, que esas memorias difíciles están sirviendo para ayudar a otras personas. Y me cuentan en los comentarios, ¿ya enfrentaron alguna situación parecida? ¿Qué hicieron para superarla? Su historia puede inspirar a otras mujeres que están necesitando valor para actuar. Recuerdo que al inicio de esta historia prometí contar cómo logré vengarme de esos monstruos. Ahora ya saben, fue con paciencia, inteligencia, valor y principalmente con la ayuda de personas buenas que creyeron en mí y me dieron el apoyo necesario para hacer justicia. La vida me enseñó que a veces necesitamos ser nuestra propia salvadora, que a veces la justicia oficial no llega hasta las personas más vulnerables y necesitamos encontrar nuestros propios caminos para obtener reparación y protección. Pero también me enseñó que nunca estamos completamente solas. Siempre existen personas buenas dispuestas a ayudar cuando encontramos valor para pedir socorro. Hoy, mirando todo lo que construí a partir de ese dolor terrible, siento el orgullo de la mujer en que me convertí. Siento orgullo de la hacienda próspera que administré por décadas, de las decenas de mujeres que ayudé a reconstruir sus vidas, de la red de protección que creamos en nuestra región. Esa muchacha de 17 años que llegó a la hacienda Santa Rita, llena de sueños y esperanzas, murió en esos meses de abuso. Pero de las cenizas de esa muchacha nació una mujer fuerte, determinada, capaz de transformar dolor en propósito, trauma en misión, victimización en empoderamiento. Y ese es el mensaje que quiero dejar para todas ustedes que me acompañaron hasta aquí. No importa qué tan profundo sea el dolor que están sintiendo ahora, no importa qué tan imposible parezca la situación en que se encuentran, siempre existe una forma de liberarse, siempre existe una posibilidad de reconstruir la vida, siempre existe esperanza de días mejores. La venganza que ejecuté no fue solo mía, fue de todas las mujeres que fueron abusadas y nunca consiguieron justicia. Fue de todas las muchachas vulnerables que fueron explotadas por personas más poderosas. Fue un grito de basta que resonó por toda esa región y cambió la forma como ciertas situaciones eran tratadas. Nunca me arrepentí de lo que hice, nunca sentí culpa por haber destruido la vida de esos dos monstruos. Ellos escogieron ser depredadores. Yo escogí ser una sobreviviente que lucha de vuelta. Ellos escogieron usar el poder para lastimar.
Yo escogí usar la inteligencia para protegerme y proteger a otras personas. La historia que conté hoy es de dolor, pero también es de valor, es de trauma, pero también es de superación, es de maldad humana, pero también es de bondad y solidaridad. Es prueba de que, aún en las situaciones más desesperantes, siempre existe una posibilidad de voltear el juego y conquistar la propia libertad. Espero que les haya gustado mi historia, aún sabiendo que fue difícil de oír en algunos momentos. Son memorias que cargo desde hace más de 50 años, y compartirlas con ustedes fue como quitarme un peso enorme de los hombros. Gracias por escucharme con cariño y respeto. La próxima semana voy a contar otra historia sobre una amiga mía que también logró liberarse de un matrimonio abusivo usando métodos poco convencionales. No se la pierdan. Y recuerden, ustedes son más fuertes de lo que se imaginan, más valientes de lo que piensan y merecen una vida de dignidad y respeto. Un beso en el corazón de cada una de ustedes, mis queridas. Hasta la próxima historia.